Buenos días, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar llegando hasta cada uno de sus hogares por medio de las redes. Damos gracias al Señor por todo eso. Vamos a empezar poniendo todo en manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos porque nuevamente nos permite, Señor, estar en una nueva transmisión, Señor, llegando hasta cada uno de los hogares, de nuestros hermanos, Señor, y amigos. Te pedimos, Señor, para que tú puedas bendecir este tiempo, Señor, que puedas, Señor, tú recibir las alabanzas, Padre, la gloria y la honra, Padre, y que puedas bendecir al hermano, Padre, que va a llevar la meditación de tu palabra, Señor, que puedas ser tú exaltado en esta mañana, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están combatiendo, Padre, la pandemia en primera línea, Señor. Te pedimos para que tú puedas hacer la obra en cada uno de ellos, Señor, que puedan tomar las medidas necesarias, Señor, para evitar este tipo de contagios, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos des sabiduría, Padre, inteligencia, que nos des el discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender lo que tu palabra nos quiere hablar en esta mañana. Entonces lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar alabando a nuestro Señor, hermanos, cantando Tú nos creaste con un propósito. Tú nos creaste con un propósito, para tu gloria glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la oración,
queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Amén. Vamos a pasar a la siguiente alabanza. Vamos a decir, somos el pueblo. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Vamos a terminar este tiempo de alabanzas, hermano, cantando Tal como soy, Señor. Amén. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Así que hayamos con este tiempo de alabanza, hermanos. Vamos a quedar con nuestro hermano Carlos Efraín. Que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos, bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia Bautista Vida Abundante, con la que pretendemos compartir nuevamente la palabra del Señor este día correspondiente al culto del día domingo 22 de julio del año 2020. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes que comienzan ya a conectarse para poder ser parte de esta enseñanza, de este estudio de la palabra del Señor. Y les invitamos para hoy en la tarde, no se vaya a perder el culto de hoy por la tarde, porque nuestro hermano Marvin Ochoa, que ya es conocido de cada uno de ustedes, que es misionero, va a estar compartiendo la palabra del Señor en el culto de las 5 de la tarde. Y para el próximo domingo esperamos que nuestro hermano David ya pueda estar con nosotros para que nuevamente pueda compartirnos la bendita palabra del Señor. Mientras tanto, vamos a ir nosotros al Salmo 119.
Allí el Salmo 119, la semana anterior dijimos que íbamos a comenzar a estudiar la cuarta estrofa de este Salmo 119. Tiene 22 estrofas, cada estrofa corresponde a una letra del alfabeto hebreo y la semana pasada iniciamos a estudiar la cuarta estrofa. Así que hoy vamos a continuar estudiando esa porción de la Biblia. Vaya conmigo ahí al Salmo 119 y vamos a dar lectura desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. El Salmo 119 es un canto muy especial en el que el escritor, que personalmente yo les he dicho que creo que es el rey David, resalta su amor y compromiso hacia la palabra del Señor. Pero además es un canto por medio del cual Él nos descubre su corazón al contarnos las experiencias difíciles que vivió en un momento determinado de su historia. Y nos dice qué fue lo que hizo para salir victorioso, para salir avante de dichas circunstancias. Y precisamente en esta cuarta estrofa del Salmo nos habla de dos condiciones emocionales con las que algunos de nosotros vamos a identificarnos, porque sin duda alguna ya hemos pasado por allí, ya nos hemos sentido así. Pero también es probable que durante este tiempo actual en el cual estamos nosotros viviendo, muchas personas, ya sean creyentes o no creyentes, han pasado, están pasando o están a punto de pasar por circunstancias tan difíciles que les van a llevar a sentirse de igual manera que el salmista. Si usted me acompaña allí al versículo 25, allí nos presenta David la primera condición emocional de la que estuvimos hablando la semana anterior. Y allí dice David: abatida hasta el polvo está mi alma. En ese momento aprendimos que esta es la manera poética que él usó para tratar de comunicarnos su sentir. Nos dice que se sentía tan desanimado, se sentía tan desalentado, que se veía como alguien que había sido tan golpeado y que se encontraba adherido al piso intentando levantarse sin tener éxito. Así que con todo este intento que él estaba haciendo y sin tener éxito, él hizo dos cosas. Dos cosas fueron las que él hizo. Número uno, oró al Señor diciendo: vivifícame según tu palabra. Es decir, devuélveme la vida de acuerdo a la promesa que tú me has hecho en tu palabra. Por favor, devuélveme la vida con el poder de tu palabra. Y número dos, le contó al Señor lo que estaba experimentando. No guardó nada en su corazón. Más bien, abrió totalmente su corazón para con el Señor y le dijo todo lo que sentía, y lo hizo de manera exhaustiva, mencionando cada detalle. Cuando le dice: te he manifestado mis caminos. Te he manifestado mis caminos. Y esa palabra, te he manifestado, dijimos que significa ir tachando punto por punto, cosa por cosa. David no dejó nada por fuera y todo se lo contó al Señor. Lo que sentía y lo que estaba viviendo, las cosas que le estaban sucediendo a su alrededor en ese momento dado de su vida. Pero al llegar al versículo 28, David nos hace ver que su alma no solo estuvo abatida, sino que también se encontraba llena de ansiedad. Y esta sería la segunda condición emocional de la que él nos habla en tan solo 8 versículos, en esta cuarta estrofa de este Salmo 119. Así que lo primero que vamos a considerar en esta mañana es cómo luce el alma cuando está llena de ansiedad. Cómo luce el alma cuando está llena de ansiedad. Ahora, acompáñenme ya al versículo 28, por favor. Pero déjenme decirle esto.
El nivel de ansiedad que había atrapado el corazón de David era tan grande que la frase que usa para tratar de comunicarnos su sentir es la siguiente, la que encontramos ahí en el versículo 28, cuando dice: se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Y aunque se trata de una expresión poética, no podemos negar que hay algo literal aquí. En esa frase hay algo literal. ¿Y sabes qué es lo literal? Es la ansiedad. Cuando habla de ansiedad, él no está hablando en sentido figurado. Él no está hablando en sentido simbólico. Era algo real que él estaba experimentando en ese momento dado de su vida. No era algo imaginario, no era algo que se suponía que estaba sintiendo. Era algo real, era una lucha real interna que él tenía. Se deshace mi alma de ansiedad. Ahora, la palabra ansiedad se define como el estado emocional que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa angustia y una extrema inseguridad. Y se lo voy a repetir. La ansiedad se define como el estado emocional que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa angustia y una extrema inseguridad. Y como si eso fuera poco, David agrega aquí una palabra que la vuelve una expresión mucho más fuerte todavía. Él dice: se deshace. Se deshace, es decir, no solo por la palabra ansiedad, porque cuando definimos la palabra ansiedad ya nos parece increíble. O sea, está hablando de una gran inquietud, una intensa angustia y una extrema inseguridad, pero él agrega esta otra palabra: se deshace. Y en el idioma hebreo, este es un verbo que significa gotear. Significa gotear. A veces se usa en el sentido de derramar o de derretir. Derramar o derretir. Y de hecho, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo, esta misma frase, de la siguiente manera. Y dice: de angustia se derrite mi alma. De angustia se derrite mi alma. Cuando David entonces nos grafica su experiencia de esta manera, quiere que nosotros entendamos que en ese momento de su vida estaba pasando por una situación sumamente difícil. Sumamente difícil, era una angustia extrema la que él sentía, y eso había provocado en él una profunda tristeza y una profunda aflicción dentro de su corazón. Tan grande era su angustia que sentía que su alma se derretía dentro de él. O sea, imagínese el cuadro. Él está diciendo: esta es la manera en la que yo me siento. Siento que mi alma dentro de mí se está deshaciendo, se está derritiendo, gota a gota, gota a gota. Y yo me preguntaba, ¿alguna vez usted se ha sentido así? Pregúntese por un momento, ¿alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha tenido tanta angustia que siente como que se está deshaciendo por dentro? ¿Alguna vez ha llorado tanto que ha sentido que con cada lágrima que derrama, un trozo de su corazón está allí yéndose en cada lágrima? Si usted nunca se ha sentido así, debería ser agradecido con el Señor. Porque los que ya hemos pasado por ese sendero, podemos dar testimonio de que es una sensación horrible. De que es algo tan horrible que no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo. No se lo deseamos a nadie. Porque uno siente que gota a gota, lágrima a lágrima, se está deshaciendo por dentro y no haya qué hacer. Así luce un alma llena de angustia, llena de ansiedad. A veces nos encontramos con personas que piensan que los creyentes somos inmunes a la ansiedad, que nunca vamos a pasar por temporadas de tristeza, de aflicción o angustia, que nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, piensan ellos, que evitan que nosotros sintamos ansiedad. Si le sucedió al hombre conforme al corazón de Dios, entonces eso significa de que también nos puede suceder a nosotros.
Es más, si le sucedió al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estuvo allá en el huerto de Getsemaní, la última noche que pasó allí con sus discípulos, eso significa de que usted y yo no estamos exentos a experimentar angustia. Y yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 26, porque allí se nos describe cómo el Hijo de Dios se sintió. Allí se nos dice cómo Él se sentía y lo expresó con sus propias palabras. En Mateo, capítulo 26, versículo 37, Mateo, capítulo 26, versículo 37, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, y dice, a entristecerse y a angustiarse, y luego agrega, en gran manera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste. Esas palabras son importantes. Y luego agrega el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Y esas palabras expresan cómo nuestro Señor se sentía por dentro, cómo se sentía en su alma. Y de hecho, la Nueva Versión Internacional traduce el versículo 38 diciendo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eso es lo que el Señor estaba sintiendo. Su alma estaba tan angustiada que Él se sentía morir. Es decir, una agitación tan intensa dentro de Él que sentía morirse. Y más adelante, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, yo se lo leo, dice lo siguiente: y estando en agonía, allí en el mismo escenario, en Getsemaní, estando de rodillas delante de Dios, su Padre, orando, dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía. Y en este contexto la palabra agonía se usa para denotar una extrema tensión emocional y una extrema angustia. Así que este es el claro ejemplo que nos demuestra que nadie, absolutamente nadie sobre esta tierra está exento a experimentar ansiedad. Nadie. Cuando vamos al libro de los Salmos y encontramos aquel salmo mesiánico bien conocido, el capítulo 22, donde el salmista ahí está hablando como si fuera él el Mesías. Y es como que el mismo Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él está hablando. En el versículo 14 del Salmo 22, dice lo siguiente: he sido derramado como aguas. Y ahí está la misma palabra, deshecho. Se deshace mi alma de ansiedad. He sido derramado como agua y todos mis huesos descoyuntaron. Mi corazón, y escuche bien, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, gota a gota. Él sentía que su corazón, que su alma se estaba deshaciendo, se estaba derritiendo. Tal era la angustia que él sentía en ese momento, que sentía que se derretía por dentro. Y para ver el uso de esta misma frase, allá en Josué, capítulo 7, versículo 5, si quiere lo busca ahí en su Biblia, Josué, capítulo 7, versículo 5, en la segunda parte del versículo dice: el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Note lo que está diciendo aquí Josué. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esta es la manera en la que el libro de Josué describe el sentir del pueblo cuando fueron derrotados por los habitantes de Ai. Significa que se angustiaron en gran manera. Y ellos sentían que su corazón se había vuelto como agua, que se estaban deshaciendo. Había una angustia intensa dentro del corazón de ellos. Muchos hijos de Dios han pasado por esta terrible experiencia, muchos, incluyendo al apóstol Pablo. Y allá en 2 Corintios, o segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les dice: porque hermanos,
no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, era tanta la angustia, era tanta la preocupación de este hombre de Dios, que tenía una fe extraordinaria en el Señor, pero pasó por ese camino. Y entonces dice que aún perdieron la esperanza de conservar la vida. Y más allá de las historias bíblicas, encontramos en la historia de la iglesia que está llena de ejemplos de hombres de Dios, siervos de Dios, que pasaron por momentos sumamente difíciles en su vida, en los que sintieron que sus almas se derretían, se deshacían de ansiedad, de preocupación, de angustia, de tristeza. Uno de ellos fue el famoso misionero al interior de la China llamado Hudson Taylor, quien él experimentó esta situación angustiosa porque él tuvo que ir a sepultar a sus hijos uno por uno, estando en el campo misionero, estando haciendo la voluntad del Señor. Uno por uno, sus hijos pequeños comenzaron a morir. Y por último, murió también su esposa y tuvo que sepultarla. Su corazón se llenó de angustia, su corazón atravesó también por esta situación difícil. Realmente no sé cuáles sean las circunstancias específicas que usted está experimentando en este momento. No lo sé, pero sea cual sea, es posible que en algún momento dado, en medio de esas circunstancias que usted está atravesando, llegue a sentir que su alma se deshace de ansiedad dentro de usted. Entonces debería preguntarse, ¿qué voy a hacer en estos momentos? ¿Qué va a hacer usted en ese momento cuando sienta que su alma ya no puede más? Que está llena de ansiedad. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué hacer cuando el alma está llena de ansiedad? ¿Qué hacer cuando el alma está llena de ansiedad? Siempre el mismo versículo 28 del Salmo 119. Hemos llegado a la conclusión de que amar a Dios y servir a Dios no nos exime del dolor y del sufrimiento. No lo hace. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos cuando sentimos que ya no podemos dar un paso más porque nuestras almas se deshacen dentro de nosotros? La respuesta que dio David aquí en este versículo 28 es clara y es contundente. Él dijo ahí, si usted lee conmigo ahí, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. La palabra hebrea que se traduce como sustentar significa literalmente levantar o alzar. Y con esto en mente podemos pensar que David no solo estaba pidiendo a Dios simplemente que lo sostuviera por su palabra, es decir, que no solo lo tuviera sostenido, agarrado e impedir que él se cayera. No solo está pidiendo eso, le está pidiendo que lo levante, que lo saque de esa condición emocional en la que está. ¿Recuerda el significado de la palabra abatido? Es estar herido al piso. Adherido al piso, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces David está pidiendo, susténtame, levántame, álzame conforme a tu palabra, sácame de esta condición emocional en la que este momento yo me encuentro. Así que en primer lugar, el remedio para esos momentos en los que experimentamos ansiedad es retornar a la palabra de Dios, es volver a la palabra de Dios. Ella es la que nos devolverá la vida. Ella es la que nos levantará de la tristeza, nos levantará de la depresión, nos levantará de la ansiedad. Es la palabra de Dios. Pero ahora preguntémonos, ¿qué es lo que normalmente hace la gente cuando siente ansiedad? Piense por un momento. O sea, ¿usted ha visto a las personas padecer de ansiedad? O usted mismo quizás. Pero ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Pensemos en otra persona. ¿Qué es lo que normalmente hacen cuando sienten ansiedad? ¿Será que es leer la Biblia? Cuando sienten ese momento ansiedad en su corazón, ¿van a la palabra de Dios y la leen? ¿O será que piden a Dios que los levante con el poder de su palabra, que están dispuestos a ir a la palabra y esperar en Dios que Él los restaure, que los levante de esa condición? Si somos honestos, la respuesta es no.
La gente no es lo primero que hace. No es lo que busca la gente. No buscan al Señor, no buscan su palabra, sino que corren a buscar aquel tipo de medicamentos que se conocen como ansiolíticos. Y la palabra tiene que ver con tratar la ansiedad. Son medicamentos ansiolíticos. Estaba leyendo que según las estadísticas de algunos laboratorios farmacéuticos, la venta de este tipo de medicamentos se ha incrementado considerablemente a partir del mes de marzo. Cuando las cosas comenzaron a ponerse más graves allá en Europa y cuando comenzaron aquí a venir los primeros casos del coronavirus, aquí a Latinoamérica, entonces comenzaron a dispararse las ventas de los ansiolíticos. Y no quiero mencionar nombres porque usted ya los ha de conocer, ese tipo de medicamentos ansiolíticos. Entonces las ventas incrementaron. Es decir, que en estos últimos meses, gran cantidad de gente ha experimentado ansiedad debido a la crisis mundial que estamos enfrentando. Ansiedad. La gente está padeciendo ansiedad. Que por pérdida del trabajo, que por una enfermedad de base y temor a que se pueda contagiar, que porque tiene familiares que son ancianos o están enfermos, o cualquier cosa. Y otros han experimentado ansiedad porque de hecho ya perdieron a algún familiar y lo han tenido que ir a sepultar y ni siquiera tuvieron la oportunidad de que familiares y amigos vinieran a ellos y pudieran consolarles. No tuvieron esa oportunidad y se llenaron de ansiedad. Y no estoy, miren, cuando yo hablo de estos medicamentos ansiolíticos, yo no estoy desestimando el beneficio que en algún momento dado pueden brindar a una persona que está en crisis. Pero lo que digo es que usted no se debe hacer dependiente de estos medicamentos. No debe hacerse dependiente de estos medicamentos para sentirse mejor. Porque recuerde que los medicamentos sanan el cuerpo, pero el alma y la ansiedad es un problema del alma. El alma únicamente la sana la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra dentro de usted. Así que lo mejor que puede hacer para sanar su corazón angustiado, su corazón afligido, su corazón quebrantado es clamar a Dios para que no solo le sostenga con su palabra, sino que también lo levante de esa condición. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, estando allá en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 32, él les dijo lo siguiente: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Es que es la palabra de Dios la que tiene poder para levantar el alma que está quebrantada, el alma que está angustiada. Es la palabra viva de Dios. Ella es viva y eficaz para levantar el alma angustiada. También en el Salmo 40 leemos el testimonio de David, cuando él escribe lo siguiente, hablando de su experiencia en la vida. Él dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar, y escuche bien, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Dios. Él dice: yo estaba tan desesperado, estaba tan angustiado, que me sentía como que estaba dentro de un pozo lleno de lodo. Y estaba hundiéndome en el lodo, estaba desesperado, estaba angustiado, mi alma se deshacía dentro de mí. Así que si usted está pasando por un momento difícil en la vida, experimentando gran angustia dentro de su corazón, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios por medio de la oración y por medio de su palabra, y esperar pacientemente que Él le saque, que Él le levante de esa condición, del pozo de la desesperación, y le vuelva a dar el gozo de su salvación. Esperar pacientemente.
Ahora, las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero sí el Señor las puede cambiar. El Señor nos puede sacar de esa condición. El Señor nos puede ayudar a salir de ese pozo de la desesperación. Ahora bien, al llegar a este punto, creo que es necesario reconocer que en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, nos podemos volver un tanto vulnerables a los ataques que Satanás va a dirigir hacia nosotros. Nos volvemos vulnerables porque Él conoce el poder de la palabra y hará todo lo posible para alejarnos o distraernos de ella, de la bendita palabra de Dios. Seguramente Él pondrá delante de nosotros otros medicamentos, y lo digo entre comillas, otros medicamentos, o si lo quiero decir de otra manera, otras soluciones para nuestros problemas que producen ansiedad, que lejos de ayudarnos nos traerán más problemas y terminarán hundiéndonos más y más en la tristeza y en la desesperación, en la angustia. Por esa razón es que en el versículo 29 David clama nuevamente al Señor diciendo, Salmo 119, versículo 29, David clama al Señor nuevamente diciendo, aparta de mí el camino de la mentira. Aparta de mí el camino de la mentira. Porque sabía que en esos momentos estaba propenso a recurrir a la mentira. Y con esto, cuando hablamos de recurrir a la mentira, se podría referir a decir una mentira o a creer una mentira. Una de dos. O es decir una mentira o es creer una mentira. Y esto con el objetivo de tratar de salir del problema que lo mantenía angustiado. Es decir, hay un problema que me está produciendo angustia. Entonces David dice, ay, pero es que si digo esta mentira, tal vez logro salir. O si creo esta mentira que me están ofreciendo o que me están diciendo, entonces tal vez logro salir. Entonces él dice, no, Señor, apártame del camino de la mentira. Independientemente de cuál sea la forma de recurrir a la mentira, ya sea diciéndola o creyéndola, siempre será perjudicial para nuestra alma. Ahora es interesante que creer una mentira lo podemos relacionar con el hecho de creer en un ídolo, que para nuestro caso sería creer en cualquier persona o cosa que tome el lugar de Dios y que le está ofreciendo ser o dar la solución para su problema. Así que lo segundo que tiene que hacer en esos momentos de gran ansiedad es pedirle al Señor que le aparte de todas aquellas soluciones que no vengan de la palabra de Dios, que no provengan del corazón de Dios. Señor, apártame del camino de la mentira. Estoy propenso en este momento de ansiedad, de angustia, a aceptar una mentira o a decir una mentira para tratar de salir de este problema. Entonces hay que pedirle al Señor. Y esto nos lleva a la tercera cosa que hizo David en ese momento de ansiedad. Y es que él tomó la decisión de escoger el camino de la verdad. Ahora vaya al versículo 30. Porque en el versículo 30 David dice, escogí el camino de la verdad. Ahora, quizás al oír esto, alguien se pregunte, bueno, David dice que escogió el camino de la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y creo que esta es una pregunta sumamente importante porque al ver a nuestro alrededor podemos notar que muchas personas en el mundo se rigen bajo una filosofía que afirma que no existe una verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. Y eso lo vemos por todos lados. Ellos dicen que todo es relativo. Y si no hay una verdad absoluta y todo es relativo, entonces cada persona tiene el derecho, según ellos, de escoger la verdad que mejor le convenga. Cada quien tiene su propia verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Yo tengo mi propia verdad, entonces en base a esta verdad que yo tengo, así voy a vivir, así me voy a conducir. David dice, yo escogí el camino de la verdad. Y ellos dicen, pero la verdad la hago yo. Este criterio
totalmente equivocado está llevando a la raza humana a un comportamiento destructivo. Los caminos de la mentira están amenazando con acabar con la raza humana. Por lo tanto, es urgente que recuperemos el concepto original de la verdad. Escúcheme bien, necesitamos recuperar el concepto original de la verdad. Pero entonces, sigue la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Ahí en San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. El Señor Jesucristo conversando con sus discípulos en el aposento alto. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto significa que la verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. El Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios que se encarnó. Él es la verdad. Yo soy la verdad, dijo él. Pero en segundo lugar, allí en San Juan capítulo 17, versículo 17, también el Señor allí en el aposento alto, orando en este momento al Padre en favor de sus discípulos, le dice al Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que no solamente la verdad es una persona, sino que también la verdad es la palabra de esa persona. Y esa es la Biblia. La verdad absoluta la encontramos en las páginas de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Pero hay algo que a mí me impactó realmente, y quiero que vaya conmigo ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 8, porque ahí encontramos una vez más hablando acerca de este tema de la verdad. Y entonces ahí está el Señor Jesús, pero en este momento está hablando con unos judíos. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Versículo 31, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la verdad. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero luego agrega esto. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si usted quiere ser libre de la ansiedad, conozca la verdad, porque solo la verdad puede hacer libre verdaderamente a una persona. Ya sea de la ansiedad, ya sea de la angustia, de la preocupación, de cualquier cosa, la verdad le hará libre. David comenzó diciéndonos que se deshacía por dentro a causa de la ansiedad. Pero hizo 3 cosas que le ayudaron a salir de esa condición emocional extrema que le angustiaba. Número 1, él pidió al Señor que lo sustentara con su palabra. Número 2, él pidió al Señor que lo apartara del camino de la mentira. Y número 3, él decidió escoger el camino de la verdad. Mi pregunta para usted en este día es, ¿qué hará? ¿Qué hará usted en medio de esa situación que está provocando ansiedad en su corazón? De esa situación que le está provocando que su alma se esté deshaciendo por causa de la ansiedad. ¿Qué hará? ¿Recurrirá a las soluciones que le ofrece el mundo? ¿Recurrirá a las soluciones que le ofrecen otras personas? ¿O recurrirá a la verdad para que la verdad le haga libre? ¿Permitirá que su alma se siga deshaciendo, teniendo la solución al alcance de sus manos? Usted tiene la palabra de Dios accesible a su vida. Busque al Señor, busque su palabra, y entonces usted será verdaderamente libre de cada una de esas situaciones que producen ansiedad y abatimiento dentro de su alma. Quiero pedirle que cierren sus ojos y me acompañen a orar en este momento. Padre, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro caminar, conoces las circunstancias que estamos enfrentando, no las ignoras. Hay una situación que de manera general todos alrededor del mundo estamos enfrentando. Pero también hay situaciones de manera particular que cada uno de nosotros como individuos estamos enfrentando. Y a lo mejor, Señor, tú lo sabrás, hay personas que en este momento me están escuchando que están enfrentando esas situaciones
que producen ansiedad dentro de su corazón. Y gota a gota, lágrima tras lágrima, sienten que se están deshaciendo. Yo ruego, Señor, por esas personas, para que esta palabra llegue haciendo eco en sus vidas y puedan seguir el ejemplo del escritor de este salmo, de David, que puedan seguir su ejemplo y puedan buscarte a ti en oración, puedan pedirte que tú les ayudes y les sustentes, que los vivifiques a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona, ayúdales en las circunstancias que estén atravesando, pero que de todo corazón puedan venir delante de ti, ir a tu palabra y creer la verdad, y que esta verdad les haga libres. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por motivarnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Así que gracias, hermanos y amigos, por este tiempo que nos han permitido compartir con ustedes la palabra del Señor. Recuerden, les invitamos para hoy a las 5 de la tarde, no se lo vaya a perder. Nuestro hermano Marvin Ochoa va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Y el próximo domingo esperamos que ya el hermano David pueda estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.